Qué Buenas bien, noches. qué bien verte, es un placer. Igual para mí. Ahora, para no tardar más, porque sé que en Chile, digamos, es más tarde que aquí en México, pues Sí, directamente te voy presentando, ¿no? A las personas que están aquí conectadas y a las demás que se conectan a través de Facebook en las redes del ESARC. Entonces, es un gusto tener con nosotros la maestra arquitecta de la Universidad de Santiago de Chile, Paulina Gaete Silva, arquitecta desde el año 2007 que trabaja en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, específicamente en el Serviu Metropolitano, que es el servicio encargado de la ejecución de las políticas habitacionales del país. Del 2007 al 2010 se ha desempeñado como encargada territorial en el rol fundamental de levantar la demanda habitacional de las familias más vulnerables del país, capacitarlas para que pudieran acceder a una vivienda social. De 2010 a 2014 ha trabajado en el equipo de asentamientos precarios como jefa subrogante, donde ha buscado dar solución habitacional definitivas a familias que vivían en situación de campamento y a su vez poder cerrar esos asentamientos precarios. En el año 2011-2012 ha participado al máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la UPC, Barcelona, España. A partir de 2014 hasta la fecha, es la jefa del equipo de la entidad patrocinante Serviu, cuya función es desarrollar proyectos habitacionales a los grupos más vulnerables del país desde el Estado, desarrollar el diseño y la aprobación de todas las especialidades de un proyecto, técnico, jurídico, social y contratar luego la construcción. También se ocupa del acompañamiento de las familias beneficiarias en su nueva vivienda hasta la postventa. Actualmente tienen 5 proyectos entregados, 3 en ejecución, 4 en diseño, 4 en estudio y una demanda de más 2.500 viviendas. Bueno, muchísimas gracias a la maestra Paulina. Te voy a dejar la palabra, Paulina, para que puedas empezar. Gracias. sí. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí, de verdad, es muy emocionante poder compartir con ustedes mi trabajo, porque en el fondo voy a hablar sobre lo que yo hago en el Ministerio de Vivienda. Me siento una persona afortunada de poder trabajar en algo que me apasiona y me gusta mucho, que además me pude ir a capacitar y ahí conocer a Graciano en Barcelona, y poder, todo lo aprendido hoy día, poder implementarlo en las soluciones habitacionales para las familias más vulnerables de Chile. ¿Ya? Voy a compartir pantalla y voy a mostrar la presentación. Un momento. ¿Se ve? Sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, voy a comenzar, Graciano. Ahí, si quieren hacerme alguna consulta, les voy a anotar. A mí yo no tengo ningún problema en que me puedan interrumpir, porque la idea es que sea una conversación también más que una presentación solamente. Esto es un tema bien extenso, entonces trato de resumirlo y claramente hay temas que yo manejo que los doy como por sentado y no necesariamente se tienen que saber. Entonces, si existe algo que ustedes quieran preguntar o consultar, obviamente es totalmente a su disposición. ¿Ya? Bueno, lo que les voy a comentar es sobre la vivienda social sin deuda y su ejecución desde el Estado dentro de la política habitacional chilena. Primero quiero contextualizarlo que Chile es un país que es al sur de América y que está compuesto por 16 regiones. ¿Ya? Su capital es Santiago, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es a nivel nacional quien desarrolla la política habitacional, quien hace la política que se implementa en todo el país. ¿Ya? Y los Servius, Serviu que significa Servicio de Vivienda y Urbanización. MIMBU es Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Servius, que es el Servicio de Vivienda y Urbanización, son regionales y son los encargados de ejecutar las políticas habitacionales que establece el MIMBU a nivel nacional en el país. ¿Ya? Hoy día yo les voy a comentar un poco de lo que se hace en Santiago, en la región metropolitana, porque es donde yo actualmente trabajo y es donde se están desarrollando los proyectos que les voy a mostrar.
La política habitacional en Chile está compuesta por programas habitacionales que trata de abarcar a la mayor cantidad de familias dentro del país. Están los DS, significan decretos supremos, que son los que rigen las políticas habitacionales. Por ejemplo, está el DS1, que es el decreto supremo número 1, que establece las normas para poder acceder a una vivienda con deuda. Esta, que se ve el puntero cuando muestro... la vivienda con deuda se entrega un subsidio a las familias, estatal, y la familia con un complemento a través de un crédito hipotecario, un endeudamiento, obtiene una vivienda, ¿ya? Eso está más orientado a la clase media. También hay proyectos integrados que se desarrollan a través de inmobiliarias privadas, que desarrollan proyectos que están una mezcla entre proyectos privados y un número específico de viviendas asociadas a la gente a las familias más vulnerables, que eso se rige el DC-19. Está el DC-52, que son viviendas transitorias, que es más que nada los arriendos. Son subsidios de arriendo para familias que en el fondo no quieren acceder a una vivienda definitiva, sino que quieren arrendar. O sea, también se le entrega un subsidio, esto todo a través de postulaciones en el mismo servicio, tienen que cumplir obviamente con requisitos. Y la vivienda aislada, que está enfocada generalmente a viviendas que están en sectores muy rurales, muy extremos, porque tienen subsidio y formas de operar distintas. Y la vivienda social sin deuda, que está regido por el DC-49 y donde vamos a enmarcar hoy día la presentación que les voy a mostrar, ¿ya? Que es para las familias más vulnerables del país. Esto lo establece a través de una encuesta que hace el Ministerio de Desarrollo Social, que establece los rangos donde se ubican las familias y cómo pueden acceder a este tipo de beneficios. ¿En qué consiste la vivienda sin deuda que rige el DC-49? La idea es financiar la construcción o adquisición de una vivienda ubicada en el sector urbana o rural y sin optar a un crédito hipotecario, y esto es para las familias más vulnerables del país. ¿Qué significa? Que a través de un ahorro mínimo de las familias, más un subsidio que entrega el Estado, que es un subsidio base más complemento de acuerdo a las características, más aportes adicionales, que no es norma, sino que hay situaciones donde sí efectivamente existe un aporte, pero no es necesariamente todos los proyectos. Conjunto a esto se obtiene un monto en el cual se le construye a las familias, ¿ya? En Chile se ocupa una unidad de fomento que es la UEF, la que son los montos que se entregan. Es una unidad, en el fondo, que se crea para reajustar de acuerdo al IPC y en general se ocupa para los subsidios estatales, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a hablar va a ser en UF, que yo se lo trato de trasladar a pesos chilenos y también a dólares para que ustedes tengan más o menos los valores que estábamos hablando actualmente de la construcción de la vivienda. Las familias tienen que tener un ahorro mínimo de 10 UF, que aproximadamente son 410 dólares, porque una UF son 41 dólares. Ese es su ahorro mínimo. Hay proyectos que se construyen con el ahorro mínimo, las familias obtienen una vivienda de aproximadamente 41.000 dólares, en total, esto estoy como resumiendo, con un ahorro solamente de 410 dólares. Eso es el ahorro mínimo que pueden tener las familias y pueden tener un ahorro máximo de hasta 30 UF, que sería 3 veces los 410, que serían 1.200 dólares, y se les va premiando por ese ahorro, ¿ya? Vuelvo a reiterar, estos son proyectos para las familias más vulnerables, por lo tanto, de verdad las familias tienen un ahorro, y ese ahorro, que a pesar que uno puede decir es poco, a muchos les cuesta mucho juntar ese ahorro. Y claramente también es una posibilidad que tienen las familias más vulnerables del país, porque obviamente la clase media también es la que más sufre cuando tiene que comprarse una vivienda. Actualmente en Chile yo creo que con estas políticas habitacionales permite a las familias vulnerables poder tener acceso a una vivienda, ¿ya? En el fondo, estos subsidios se van complementando con un ahorro, como les decía. Cuando están bien ubicados también se les premia con un ahorro que son 200 UF adicionales máximo. Si la vivienda va aumentando en su superficie, también va teniendo más subsidios. Y un subsidio base que es por comuna. De acuerdo a la localidad donde se ubica, a ti te van dando más montos asociados para poder construir.
Puse las 560 porque es general el monto que establece la región metropolitana y donde vamos a enfocar esta presentación. Luego vienen subsidios que se van sumando cuando son proyectos en altura, entonces tienes que construir un dormitorio más, cuando son más familias, o cuando son viviendas para personas con discapacidad, donde se tiene que adecuar la vivienda para esa persona, por lo tanto te entregan montos adicionales el Estado para poder construir esos requerimientos que necesita la vivienda, ¿ya? Y en general, en los montos hoy día de las viviendas terminadas que se están entregando, que varían entre los 48 hasta los 65 metros cuadrados, van entre los $41.000 a los $61.000, ¿ya? Que son entre las 1.000 y 1.500 UF por vivienda. Estos son montos aproximados porque claramente todos van variando de acuerdo al tipo de proyecto, y que acá se los voy a ir explicando. ¿Quiénes son los actores claves en la política habitacional para poder desarrollar estos proyectos habitacionales? Lo más importante son las familias y el grupo organizado. Si algo tiene interesante la política habitacional chilena es que las familias, las personas son partícipes en todos los procesos de los proyectos. No es que yo llegue y le construya en un lugar y le diga, ya, a ti te tocó la vivienda en tal lugar. No, la familia escoge el lugar donde quiere vivir, en general llegan con los terrenos donde quieren construir los proyectos. La idea ojalá que estén bien ubicados y ahí el Estado establece normas para estos terrenos, y por eso que hay la ayuda de las entidades patrocinantes, que son empresas externas. Les quiero comentar la generalidad. La política habitacional chilena consta de familias organizadas, el Estado, que es el Minbu y el Serviu, que entrega los montos de subsidio, las familias tienen su ahorro mínimo, el Estado entrega los montos, la entidad patrocinante es quien desarrolla es como la entidad desarrolladora de proyectos, que tiene un área técnica, jurídico y social, o sea, tienen que acompañar a las familias tanto en todos los problemas técnicos que tengan los proyectos, desarrollar los proyectos técnicos completos, arquitectura, estructura, especialidad, etcétera, y además el acompañamiento social desde que la familia encuentra el proyecto, la construcción del proyecto, hasta la entrega a su escritura, ¿ya? Y la entidad patrocinante, en conjunto con la familia, busca una constructora y construyen un proyecto el cual es fiscalizado por el Estado, ¿ya? ¿Qué les voy a presentar yo? Una figura distinta hoy día, porque el Estado en un momento se dio cuenta y dijo, hey, tenemos proyectos críticos que una empresa privada no se puede hacer cargo. Entonces tenemos que como Estado también ser entidad patrocinante y desarrollar proyectos desde el Estado. Esto fue en el año 2013, yo venía llegando de Barcelona y afortunadamente estaba en el lugar preciso y me dicen, Pauli, queremos que te hagas cargo de la entidad patrocinante del Serviu, que significa desarrollar los proyectos desde el mismo Estado. Los que generalmente, la generalidad es desarrollarlos desde externos, privados, se desarrollan desde el Estado, ¿ya? Cuando el Estado, en este caso el Serviu, es entidad patrocinante, son en casos excepcionales, no en la generalidad como les comento. Generalmente son familias históricas que han tenido problemas de suelo, problemas legales, que han tenido problemas normativos, que son proyectos pequeños que no han sido económicamente viables para empresas privadas, que han sido estafadas, que son proyectos que tienen problemáticas normativas de cambios de expropiaciones, y que en el fondo nosotros como Estado podemos darle las soluciones y tenemos las competencias para desarrollar estos temas, y no los tiene un privado, obviamente, ¿ya? ¿Y cómo se hace? El mismo Serviu, que en el fondo somos nosotros el Estado, tenemos que asumir todo el proceso técnico y jurídico y social que hace un externo, pero lo hacemos desde el Estado, desarrollando el proyecto completo desde cero. ¿Cuál es la diferencia con la empresa privada? Es que yo como Estado no puedo contratar cualquier constructora. Tengo que hacer una licitación pública. Yo no sé si en los países de ustedes también se tiene que hacer, que todos los recursos que salen del Estado tienen que pasar por licitación y tienen que ser transparentes, ¿ya? Y el objetivo, por lo menos que nos planteamos nosotros como equipo, que más allá de entregar una solución habitacional, nuestros proyectos tienen que ser pilotos de sustentabilidad, eficiencia energética, perspectiva de género, procesos innovadores, porque es una tremenda oportunidad.
¿Y eso cómo lo permite? En general porque los terrenos donde desarrollamos los proyectos habitacionales son terrenos del Estado. Por lo tanto, yo puedo entregar estos terrenos gratuitamente y los montos asociados a compras de terrenos los puedo invertir para mejorar la solución habitacional, ¿ya? Entonces, como lineamientos básicos yo tengo cuadros normativos, que me establece superficie, que me establece un marco donde yo me tengo que mover, que tengo que tener equipamiento y espacios públicos, que tengo que tener terrenos bien localizados, cercanos a locomoción colectiva, metro, servicios de salud primaria, colegios, hospitales. O sea, yo no puedo desarrollar un proyecto en cualquier lugar, tienen que estar bien localizados y obviamente en sectores urbanos, ¿ya? Tengo que tener materialidades que cuenten, estén bajo la normativa aceptable. Yo no puedo construir cualquier material, todo tiene que estar aprobado por el ministerio, por los equipos técnicos del ministerio. Nosotros como Estado tenemos la perspectiva de género como parte de base de nuestro proyecto habitacional en diseño. Además, estamos agregando el PDA, que no sé si alguna vez lo han escuchado, pero un plan de descontaminación ambiental en la vivienda, que significa que las viviendas van a ser son aprobadas calificadas energéticamente y cuentan con ventilaciones naturales, con termopaneles. Entonces, además estamos entregando un estándar mayor. Este PDA es más caro, pero nos dan recursos adicionales, pero los resultados de la vivienda son mucho más eficientes. Estos son pilotos que se establecen desde el mismo Estado para después replicarlos con la empresa privada y decirle, oye, sí, ¿sabéis qué? Funciona, ¿ya? Y eso es lo bueno de poder estar acá desde este lado. Y obviamente viviendas adecuadas de acuerdo al tipo de habitante, cuando son personas con movilidad reducida, etc. Entonces, para ir avanzando un poco, la diferencia entre el público y los privados va en el diseño, la gestión desde el Estado, que yo tengo una relación con la institución, las familias, que puedo desarrollar proyectos en lugares bien ubicados donde viven las familias, que tienen valores como innovación, sustentabilidad, perspectiva de género, presupuesto, se puede ocupar bien con los recursos disponibles, porque claramente una empresa privada va a tratar de rentabilizar lo más posible. Yo como Estado tengo los recursos y los trato de verdad de poner con los costos que están saliendo, no trato de rentabilizar porque en el fondo después yo vivo un proceso de licitación y tienen que llegar las ofertas para construir. Y que cada proyecto además es único en problemática y solución. Ningún proyecto nuestro es igual al otro, que en general los privados lo que hacen son tipologías que después a lo mejor las repiten. Nosotros, como son proyectos complejos, cada uno tiene un resultado distinto y complejidades distintas. Nosotros con mi equipo decimos siempre, oye, nunca nos va a salir un proyecto fácil porque siempre tienen algún tipo de problemática. Ya ahí les voy a ir mostrando algunos proyectos y entrar en detalle en algunos más específicos. Las tipologías de vivienda que se desarrollan en la política del 49, que es los subsidios de vulnerables sin deuda, son construcción en nuevos terrenos, en edificación en altura, que en general son hasta 5 pisos, no superan más allá. ¿Por qué? Porque sobre 5 pisos la normativa en Chile te pide ascensores, ¿ya? Tú puedes construir solamente hasta 5 pisos sin ascensor. ¿Por qué pasa esto? Porque en general, como son familias vulnerables, después les cuesta mucho organizarse para pagar gastos comunes. Y además porque la normativa de ascensores en Chile es muy exigente, entonces tienen que tener mantenciones muy seguido y eso significa un alto costo de mantención. Por lo tanto, nosotros y en general los proyectos se desarrollan en hasta 5 pisos. ¿Existen casos donde sí se han desarrollado más altos? Sí, son familias más organizadas y que de hecho lo exigen, pero en este caso, por lo menos en nuestra experiencia, solamente hasta 5 pisos, ¿ya? Construir también proyectos en terrenos, en loteo, no sé cómo lo llamarán allá en México, en Italia y Graciano, que son vivienda en extensión, que se construyen casas de 2 pisos, también eso muy ocupado en general en los lugares más periféricos de Santiago, porque hay mucho más terrenos disponibles. Densificación predial,
y pequeños condominios, que son proyectos chiquititos en terrenos muy acotados, que más allá de construir grandes edificios, casi una pura torre que se construye en terrenos muy pequeños. Está también la adquisición de vivienda construida. Este es un tema que no es parte de lo que construimos, pero es parte de las tipologías que puede acceder, que es comprar una vivienda usada. O sea, una familia puede tener un subsidio, es decir, yo no quiero esperar que me construyan, yo quiero tener una vivienda usada y puede adquirir una vivienda ya usada con un subsidio, ¿ya? Y la regeneración de conjuntos habitacionales, que son conjuntos que están en malas condiciones y que se regeneran y existen subsidios para eso. En general, los proyectos que yo les voy a mostrar hoy día son construcción en altura, construcción en nuevos terrenos, que son en extensión, unos pequeños condominios, que en general la atención de campamento está asociado casi en todos los proyectos, porque son radicaciones o erradicaciones, estamos muy asociados también a los proyectos que nosotros manejamos en la cartera. El cuadro normativo y cómo yo construyo un proyecto habitacional, esto también está normado y esto es súper interesante porque a mí me dicen el cuadro normativo, yo les digo el DC49 es porque es como la Biblia, ahí sale todo como para poder construir un proyecto. Me establece normas y me dice yo no puedo llegar y construir cualquier tipo de departamento, yo tengo que construir en altura 3 dormitorios, 2 baños, que después yo acá les voy a ir explicando acá. Por ejemplo, son la edificación en extensión, que son las casas, ¿ya? Las viviendas tienen que tener 2 dormitorios, 3 con un tercero proyectado, o sea, 2 construidos y un tercer proyectado, baño, cocina, hasta el comedor, y aproximadamente son de 48 metros cuadrados, ¿ya? Eso en general son las viviendas en extensión, que son estos loteros. Pero yo digo ya, yo no puedo llegar y construir 3 dormitorios como yo quiera, el baño, cocina, al estar, sino que a mí me establecen normas y me dicen, tú en un dormitorio tienes que tener una cama de 2 plazas, que tiene que tener veladores y unas superficies mínimas de uso. Esto pasó porque en una época se construían en Chile viviendas con dormitorios que no entraban ni camas que de una plaza. Porque la gente llegaba, y de hecho pasa mucho todavía con la vivienda privada. Como esta vivienda construida por el Estado tiene mucho más restricciones, entonces por eso existen estos cuadros normativos. Para que efectivamente la pieza principal entre una cama de 2 plazas con veladores y la gente pueda transitar y vivir adecuadamente, para que en los dormitorios no sé, se tengan que poner 2 camas de una plaza y en el dormitorio 3 entre una cama, ¿ya? Esos son como en general lo que es el dormitorio. En lo que es baño, cocina, a mí me establece todos los artefactos con sus medidas mínimas y con sus espacios de uso. Y esto que ustedes ven aquí, yo lo tengo que poner en las plantas al momento de ingresar a Servir, para ser aprobado, con cotas, y tiene que estar, obviamente, después en la construcción se verifica que todo esté de acuerdo a la normativa que se establece el cuadro normativo. O sea, no es que yo llegue... Entonces, en el fondo, el resultado de la superficie de la vivienda no es solamente decir 3 dormitorios, 2 baños, como yo quiera, en diseño. Ese diseño tiene que además, y ahí está como lo interesante de estos proyectos, calzar los artefactos, los espacios de uso, no se pueden superponer algunas superficies, las escaleras tienen que tener una huella y una contrahuella, las ventanas, tienen que haber espacios de closet, todo está súper normado. Entonces lo entretenido es poder llegar a hacer proyectos interesantes con un cuadro súper rígido, ¿ya? Pero que además, en el fondo, yo creo que es súper bueno, porque también le está asegurando a la gente que va a tener un buen vivir. Bueno, como les mostraba, estos son algunos proyectos que hemos desarrollado. Todos estos proyectos han tenido unas historias larguísimas. Por ejemplo, esta familia, este es un proyecto de vivienda acá eran 40 viviendas que las familias fueron estafadas, pasaba unos canales, costó mucho construir. Acá fue una expropiación, familias más rurales, un sector más rural. Acá también es importante mencionarles que todo este proceso de diseño es súper participativo y nos pasa mucho que los colores, todo lo que ustedes ven, todo lo eligen las familias. Nosotros entregamos más que nada diseño y propuestas claramente, pero son las familias las que escogen los colores, cómo quieren el agua
de las casas, nosotros les hacemos 1 o 2 propuestas, y ellos escogen, que ahí después les voy a ir mostrando parte de los procesos. En el fondo estos son como ideas generales de algunos proyectos en extensión. Después yo voy a entrar en detalle en un proyecto y se los voy a mostrar más. Estos son proyectos que ya están construidos, las familias ya están viviendo en estos conjuntos. Estos son proyectos en altura. Acá ya estamos hablando de, por ejemplo, este es un proyecto muy grande. Este es un proyecto muy interesante que ustedes pueden buscar si quieren en internet porque es súper famoso en Chile. Acá nosotros no diseñamos el proyecto. Esto fue diseñado por Cristian Castillo, que es el hijo de Fernando Castillo Velasco. No sé si lo han pasado ya como parte de la historia de la arquitectura chilena. Es un arquitecto muy connotado acá en Chile. Y su hijo, que es Cristian Castillo, desarrolló en conjunto con una agrupación de familias este proyecto, que fue un proyecto muy de trabajo desde la comunidad. ¿Ya? Llegaron al Serviu porque querían hacer autoconstrucción y la normativa no lo permitía en esos momentos, y ahí entramos nosotros como entidad patrocinante, y el único proyecto donde nosotros no diseñamos, pero sí apoyamos todo el proceso. Y es un proyecto bien interesante, no quise entrar tanto en detalles de él, porque más que nada no fue un diseño nuestro, pero sí fuimos nosotros obviamente los que ingresamos a este proyecto y estuvimos como bien al lado de ello, y este proyecto ha ganado unos premios importantes acá en Chile, así que lo pueden buscar, se llama Maestranza de la comunidad Ucamau en Chile. Otro proyecto que también hemos desarrollado como 10 diferentes, por ejemplo, esto es una maestranza que era un terreno de ferrocarriles, de que el Serviu expropia, le tiene que cambiar la normativa y por eso lo asumimos como Serviu el proyecto. Es muy grande, son hartas hectáreas y aquí se desarrollaron 424 departamentos. Este, en cambio, es un proyecto de 30 viviendas, chiquitito, que nos llegan y nos dicen, Pauli, tienes que desarrollar un proyecto en un terreno que tiene 17 metros de frente. Y yo así, ¿cómo hago eso? Fue de verdad un trabajo de calce como Tetris, así para poder calzar normativa, que entraran los 30 departamentos, que la gente ya se había comprado además por parte del Serviu, es todo un tema. Y hoy día un proyecto que son de esos proyectos que son más bonitos habitados que sin habitar. Nos pasa mucho que hay proyectos más bonitos que otros. Acá también fue un proceso bien interesante que vivimos en este proyecto. Y este es el proyecto Mi Regalón, que es el Clotario Bles, que después se lo voy a mostrar más en detalle. Es un proyecto muy bonito, una historia también bien larga de la familia de lucha, y es un proyecto que actualmente tiene todos nuestros pilotos implementados, y ahí después más adelante les voy a ir mostrando más detalle ese proyecto. Esto más que nada como para mostrarles en forma general los tipos de proyectos que desarrollamos en la entidad patrocinante del Estado. Esto es como un resumen de los proyectos que ya están construidos. Nosotros tenemos en general hoy día una cartera como, a lo que dijiste, Graciano, creo que hemos aumentado como en 3 proyectos más. Tenemos como 22 proyectos en cartera, 21 proyectos en cartera. Actualmente tenemos 6 entregados, hasta el sexto ya están entregados, ya están viviendo las familias. Tenemos 2 que están en construcción, que son estos 2 de acá. ¿Y por qué y el resto están todos en preparación, algunos ingresados y otros en desarrollo? Es más que nada como para que vean los montos de construcción y cómo pueden ir variando con la cantidad de familias. Tenemos proyectos, como les decía, de 30 viviendas, tenemos uno de 36, tenemos el Maestranza que fueron 424, tenemos proyecto 92, tenemos un proyecto 50, tenemos un proyecto de 100 viviendas. Y todo esto los montos total de construcción por vivienda son súper variables. Por ejemplo, este proyecto de Espucio Norte de Conchalí nos salió 1.349 UF, que si lo calculamos en dólares, vamos a hablar de más de 50.000, no sé, bueno, no tengo la calculadora, pero a diferencia de, no sé, el de abajo, que es el sueño de todos, es mucho más barato. ¿Cuál es la diferencia? Es que en estos proyectos, cada proyecto es único. En este proyecto de Espucio Norte, nos encontramos con un relleno de 8 metros de profundidad en el terreno, que son los temas también que te van apareciendo. Estamos desarrollando un proyecto y te aparecen terrenos de pésimas condiciones, entonces los recursos tienen que aumentar para poder primero habilitar los terrenos y luego construir. Entonces,
todos los proyectos van variando porque cada son únicos. Entonces, cuando yo les mostraba al principio los montos disponibles, al final cada proyecto y cada metro cuadrado de construcción va a variar de acuerdo a la ubicación, la calidad del suelo, el tipo de materialidad, y esa era la idea de poder mostrarle un poco la diferencia. Por ejemplo, este tiene 57 metros cuadrados, esta vivienda, esta tiene 55, o sea, son 2 metros cuadrados y la diferencia en costo fue totalmente considerable, casi el doble, solamente por temas de suelo. Entonces, por eso que no es como un número estándar la política chilena. Tenemos subsidios base, pero se van incrementando de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto habitacional. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? Que todo esto es técnico, jurídico y social. Primero es tener un terreno, tener un compromiso, se desarrollan cabidas, estudios de arquitectura, se tramitan en el caso que tengan algún problema normativo, se tramitan, luego viene desarrollo de especialidades, se compromete un terreno, se ingresa a los municipios, que son los que aprueban primero de acuerdo a la ordenanza, luego ingresan al Servio, se obtiene el permiso de edificación porque uno puede ingresar con anteproyecto, luego se califican, y esos 4 puntos de acá se viven solamente por ser la entidad, el Servio, o sea, el Estado, porque un privado de aquí se pasa a la construcción. Cuando se califica, se pasa a la construcción inmediatamente. El Estado tiene que vivir un proceso licitar, en el caso que sea una pública, si sale de cierta privada, luego adjudicarlo, luego ir a la Contraloría General de la República, que te apruebe el contrato, y se comienza la construcción. Sí, este proceso no aumenta en general 6 meses en la Carta GAN, sin embargo, las familias igual siempre van a escoger que nosotros seamos su entidad porque las aseguramos que son proyectos que se van a desarrollar de buena calidad y que vamos a llegar al final. O sea, siempre es una apuesta, una empresa privada de que se pueda declarar en quiebra o cualquier cosa. Entonces, como que en el fondo la familia igual, las que están por lo menos en nuestras carteras, sienten que es la tranquilidad de que el Estado les construya los proyectos. Y todo este proceso varía entre 2 a 3 años, dependiendo de las problemáticas que van saliendo. Estoy tratando de súper resumir, porque igual es como harta información en todo este proceso, pero al final se entregan las viviendas y después se escrituran, y todo este proceso, que es lo más importante, siempre las familias son partícipes en todo ámbito, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar un poco de cómo se vive estos procesos con las familias y la participación ciudadana, que es lo interesante de la política habitacional, porque muchas veces la arquitectura se ve desde un área solamente del diseño, y yo estoy sentado en una oficina y me pongo a diseñar de acuerdo a lo que yo creo que es lo adecuado, y te das cuenta que de repente la gente busca otras cosas. Y en estos procesos que son de consultas ciudadanas, que se ven y se viven acá, bueno, aquí estoy yo mostrando en una municipalidad las propuestas, son procesos súper lindos, que son súper gratificantes y que además te van enseñando de la carrera más allá del diseño, a lo mejor que aprende en la escuela de la vida, ¿cachai? De lo que realmente las familias necesitan, de lo que realmente piensan, y ahí es donde empiezan a entrar la perspectiva de género y muchas otras cosas, y cómo las familias se van viendo identificadas al final en el resultado de su vivienda, porque son partícipes del diseño, saben del ingreso, ya conocen normativas, saben cuándo se aprobaron, celebran, no hacen 11, ya se aprobó en la dirección de obra municipal, vamos, que es el DOM, vamos a aprobar, señorita Paulina, la invitamos, en esa época era señorita, no soy señora, vamos a hacer, no sé, una 11, no sé cómo lo llaman allá, pero un recibimiento por esto, cada hito que se va generando, la licitación, la toma razón. Todo este proceso las familias son súper partícipes. Y es como lo interesante. Entonces, la primera parte es toda la parte del diseño y la aprobación. Luego, y también son partícipes cuando ya se empieza la entrega del terreno, los hitos, la primera piedra. Entonces hacemos una ceremonia súper linda donde las familias van a terreno, ponen una primera piedra, meten la tierra, entonces van siendo partícipes de todo el crecimiento de su proyecto habitacional, ¿ya? Y luego viene la etapa de la construcción, donde ellas también son partícipes del proceso. No es que nosotros llegamos y le construimos, ya sean para la casa y vengan después cuando a recibir la vivienda. Van a medir,
empiezan a ver, no sé, aquí, de que efectivamente les va a caber la cama, efectivamente mide lo que mide, el plano que les entregamos, ellos hacen pre-recepción de la vivienda, hacen actas de observaciones, entonces, y uno queda de repente plot, porque bueno, en general, y no sé si pasa también en sus países, las familias más vulnerables, gran parte de los jefes de familia, o parte de los no jefes, sino que parte de los hombres de familia, trabajan en la construcción en Chile, entonces manejan mucha información. Entonces de repente llegan y saben más que uno. Entonces como que dicen, no, miren, acá no están bien terminadas las ventanas o está desnivelado. Entonces todo eso lo anotan en la acta y son parte también del proceso después de la postventa que nosotros tenemos que entregar. Después viene el hito de la entrega a la vivienda, también se hace una ceremonia, se le entrega a las casas, participan ahí en todo el proceso, y luego viene, habitan sus viviendas y en general estamos demorando como un año, ojalá ahora menos, porque estos son los primeros procesos, entregar las escrituras que ya son los títulos de propiedad de las viviendas, que ahí la gente ya son dueños de la vivienda y tienen sí una prohibición de venta de 5 años, ¿ya? Porque como esto en general son proyectos del Estado y para familias vulnerables, no es llegar y decir, voy a tener una vivienda del Estado y después la voy a vender, ¿ya? Porque en el fondo, si no vemos los montos, al final el resultado final de la vivienda puede ser hasta muchas veces más grande del ahorro que puso la familia. Les quiero contar un poco de un proceso del proyecto Plotario Bles que les comentaba, que fueron unas familias que llegaron al Servio hace un par de años, que habían sido estafadas 2 veces por una empresa y le hicieron comprar un terreno, ¿ya? Un terreno que está aquí en una vía muy cercana, una vía bien importante en Santiago, en un lugar como bien residencial, pero bien antiguo de Santiago, pero que ya empezaba a generarse un nudo inmobiliario, un área inmobiliaria importante en Chile, y ellos, sin querer, que al final igual yo lo veo como algo positivo, pero en esos momentos lo estafaron en el sentido de que lo hicieron comprar un terreno a 70 familias, pero solamente cabían 50 por normativa. Entonces nadie les podía desarrollar este proyecto. Entonces las privadas decían, no, no podemos solucionarlo, y las familias eran dueñas, entonces era un tema legal aquí importante, y llegan al Servio con esta problemática. Ahí nosotros tuvimos que meter a los abogados, hicimos un tema importante, pero al final logramos entrabar y desarrollar el proyecto, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de este proyecto? Que yo dije, ya, las chiquillas han sufrido un montón, pero queremos, más allá de entregarle un proyecto habitacional y sacarlo rápido, las 50 unidades, aplicar pilotos interesantes que estaban actualmente vinculados en el ministerio. Uno es aplicar perspectiva de género, que es un convenio que se hizo Chile-México, que coincidentemente vinieron de Aguas Calentenses, puede ser, algo así en la ciudad, que hicieron un convenio con el ministerio y se hizo unos manuales de perspectiva de género y diseño a través de la perspectiva de género, se hicieron una jornada bien interesante y se lograron establecer algunos mínimos de diseño. Acá las familias fueron partícipes y una de las cosas interesantes que se logró del resultado del análisis de la conversación con las personas fue que querían un espacio central en el conjunto donde todas las viviendas dieran a un mismo espacio común, o sea, que fueran democráticas, que no dijeran, a mí me tocó una vista distinta a la del resto. Entonces, esto es un proyecto chiquitito que tiene acceso por acá, y son 3 volúmenes, que son 2 departamentos por piso, son doble crujía, o sea, acá, a este lado van todos los, después más adelante lo vamos a ver en la planta definitiva, pero les quiero hablar más que nada aquí del conjunto. La idea acá es desarrollar un patio central, donde todas las partes públicas de la vivienda dan a este espacio público, y todas las partes privadas de la vivienda dan hacia más la parte privada del conjunto. Entonces,
todos los balcones de las casas dan a este espacio y las familias pueden ver a sus hijos jugando. Y eso para las mujeres era un tema súper importante. En general para los hombres también, pero son muy pocos los cuidadores, en verdad, acá por lo menos en Chile. Acá las mujeres son las que más cuidan a los hijos y los que más querían tener ese poder control visual. Y temas súper relevantes que de repente se pasan de largo en la construcción de los proyectos y la familia nos pidieron, fue como, hoy no sale tan caro, es poner un ojo mágico en la puerta, porque por lo menos tú sabes quién está detrás de la puerta y una mujer que ha sido maltratada o que sufre de algún tipo de seguimiento, por lo menos poder mirar a través de tu puerta de quién está al otro lado es un tema súper importante y no es tan caro y se puede poner en la especificación. Ese tipo de cosas fueron considerados. No sé, las chicas nos decían en el trabajo de análisis previo al diseño que no querían que las escaleras, las contrahuellas, que fueran transparentes porque les podían mirar los vestidos. Entonces, esas cosas mínimas que uno de repente pasa por alto o encuentra que arquitectónicamente se ven súper lindas, en el día a día para las familias o para personas o para las mujeres son problemáticas. Entonces, esas son parte de las cosas que se recogieron para el diseño de este proyecto, además de que estamos considerando, como les dije, el plan de descontaminación ambiental. Acá las viviendas tienen todas termopanel, se están poniendo rejillas de ventilación, se están poniendo EIFS, que son revestimientos en los muros, tienen resistencias especiales, bueno, sísmico. Entonces es un proyecto que está siendo bien interesante y que está quedando bien bonito. Está hoy día, bueno, ahí vamos a ver más información. En general el departamento es de 56 metros cuadrados, es como una circulación en este sentido. Están el estar comedor. Esto de acá también es un tema importante. Lo que pueden ver acá, todos estos mobiliarios no están puestos porque sí, están dentro del cuadro normativo que exige el Ministerio de Vivienda y el Serviu, y dice también el cuadro normativo que yo en el estar comedor me tiene que caber una cama. Eso es por si la familia crece y tienen que desarmar el estar y tienen que tener la posibilidad de poner una cama, tiene que caber una cama. Y no se tiene que poner un sillón, tiene que haber una cama proyectada con su superficie de uso, ¿ya? Más una mesa con sillas, también con sus dimensiones, más no se pueden superponer con las circulaciones. Los dormitorios son 3, en un dormitorio tiene que haber una cama a 2 plazas, con closet, que también están todos normados. El otro dormitorio tiene que contar dos camas de una plaza, más su closet, y el dormitorio más chico puede tener una cama de una plaza. Más los baños, más la cocina, también todo esto con todo su artefacto y con sus superficies de uso, más una logia, que por normativa tiene que ir. Tiene que tener, bueno, la escalera, además aquí se está ocupando bueno, y el balcón, perdón, y el balcón, que también es parte de media superficie. Y son departamentos espejo, y son 4, o sea, la escalera distribuye dos departamentos por piso, ¿ya? Es una caja escalera por piso. No sé si aquí lo puse una imagen más, no puse los dos juntos. Pero en general, este es Colotario Bles, esto más o menos fue el costo de construcción de este departamento. Y acá les quiero mostrar, porque también nos vimos enfrentados en pandemia, cómo seguir trabajando con las familias. Como les digo, para nosotros es fundamental trabajar con las familias en pandemia, y inventamos estos videos que se los mandamos por WhatsApp, hacíamos grupos con las familias, y así le íbamos mostrando los avances de obra. Les voy a mostrar aquí el video que hicimos con la etapa construcción. Voy a bajar un poco el volumen. Ella es la asistente social del equipo y en el fondo le va explicando a las familias cómo va el proceso de construcción. Entonces le hacemos estos videos con la intención de que ellos vayan viendo cómo van los procesos, no se quedan tan perdidos, porque en pandemia, bueno, como todo el mundo estuvimos todos encerrados, pero la obra acá en Chile seguían, sí, se demoró, este proyecto tenía como un año de atraso, pero claro, por temas de costos, paralizaciones. Ahí se puede ver que está ubicado en un sector que está recién en crecimiento, en auge, un proyecto bien bonito, y
Y también en Chile hubo una época que se construía la vivienda con una imagen como súper específica. Entonces, hoy día este tipo de proyectos le están dando un vuelco, por lo menos desarrollamos nosotros, a lo que se veía antiguamente por vivienda social. Tú no le ves ninguna diferencia a una vivienda privada que podéis comprar y endeudarte por 20 años a esta vivienda que es sin deuda. O sea, sí, se entrega en obra gruesa habitable, pero las familias pueden después de a poco arreglarlas, terminarlas. Esa es como la idea del proyecto. Se entrega con los artefactos, con partes de cerámica, en algunos solamente en la zona húmeda, eh, pero en general son viviendas de muy buena calidad y con todas las normativas que exigen el Ministerio y todos los entes del Estado. Ahí se le explica de las salas bombas, cómo se van desarrollando las celosías, bueno, todo el proceso que, y así la gente también no se sentía tan encerrada y veía que su caso, proyecto iba a avanzar. Ya esto en el fondo es los videos de seguimiento de obra que como no se podían hacer. Y actualmente ya este proyecto está en un 98% de avance, estamos solamente a la espera de la conexión de agua y de luz para poder entregarlo. Y estas son las imágenes que también las familias lo trabajaron dentro de su proceso, que querían tener como estos espacios verdes, con este espacio central donde todos los departamentos miran. Esta es una palmera que existía originalmente en el terreno, entonces la quisieron reubicar. Es un proyecto que está quedando bien bonito y que, como les decía, cuenta con perspectiva de género, tiene, va a tener calificación energética, entonces como, está como bien interesante. Este es el proyecto Clotariobles. Y ahora les quería, como para terminar, mostrar también otros procesos que han sido dentro de nuestro... Es mucho lo que hacemos, pero traté de resumir de verdad como los proyectos más emblemáticos. Este que es un proyecto que se hizo un acuerdo. Esto es, imagínate, una parte de la ciudad también como bien central en Chile, y existen estas dos canchas totalmente abandonadas en pleno casi centro de Santiago. Entonces dijimos, ¿cómo poder aprovechar una parte de la ciudad, de que son canchas que eran del Instituto Nacional del Deporte, del Ministerio del Deporte, que están en súper malas condiciones? Entonces lo que se hizo, se llegó a un acuerdo, y aquí les voy a... Ustedes me dicen si se ve el video. Cómo este espacio se regeneró, ya construyendo un proyecto habitacional, que es este proyecto acá, que son 128 apartamentos, donde le expropiamos al IND la mitad de una cancha, y con la plata que le expropiamos, el IND construyó una cancha de un estándar así muy bueno, con iluminación, con pastos sintéticos, con camarines, con todo. Entonces, ahí tú ves que como a través de las políticas habitacionales, cuando tú haces acuerdos intersectoriales con otros entes del Estado o privados, puedes llegar a desarrollar proyectos muy interesantes y a mejorar enormemente la ciudad. No solamente construir por construir, sino que también mejorar los espacios urbanos, más en estos sectores que igual son sectores vulnerables. Tampoco estamos hablando de sectores, son bien ubicados, céntricos, pero son sectores vulnerables de la capital, y que te permiten entregar, además de construir viviendas, también entregar dotaciones deportivas para las familias, ¿ya? Y este otro proyecto que también estamos partiendo una alianza ya interna con el Servio, con el equipo Proyectos Urbanos del Ministerio de Vivienda. Ellos se encargan de hacer los parques urbanos, y actualmente había un campamento, que son estos asentamientos precarios, villas miserias, como se llaman en otros lugares, dentro de este parque. Entonces nos dejaron un terreno en este sector donde vamos a desarrollar un proyecto habitacional. Entonces aquí también lo interesante de cómo también a través de otros equipos del servicio, del Servio, podemos desarrollar proyectos de parque más vivienda. Y como ven, esto es hoy día lo que existe. Esto es lo que hay y esto es lo que va a haber como resultado. No les puse una imagen del proyecto porque no puede cargar, pero recién lo estamos trabajando. Más adelante vienen algunas imágenes, pero es un proyecto que también va a quedar bien bonito y va a darle solución a familias de campamento del lugar, ¿ya? Y como para resumir, en el fondo, estos son los proyectos que tenemos actualmente entregados. Este es el que es de la cancha, las canchas de fútbol, son un proyecto en extensión, un proyecto chiquitito, este Percusión Norte, un proyecto bien, bien bonito también que quedó, este Maestranza de Estación Central de la agrupación Ucamau, que aquí fue un trabajo bien social, un proyecto Nueva Vida.
Estos son los proyectos que están en obra, que es los que les mostraba recién en Clotario. Este otro proyecto de 100 viviendas que está también en construcción, que estamos ya con un 85% de avance, también tiene como perspectiva de género y también tiene temas bien interesantes ahí de calificación energética. Y estos son los proyectos que tenemos actualmente en preparación. Todos los proyectos son distintos, tratamos de repente de rescatar los proyectos que no han resultado bien, como para desarrollar, por ejemplo, estas ideas de estos patios centrales, cuando es factible, porque no siempre es factible, pero en general tratamos de mostrarle a las familias y ellas mismas empiezan a elegir. Actualmente tenemos estos proyectos, no sé, 20 familias, son proyectos bien chiquititos, pero que están llegando a buenos resultados. Y eso, espero haber resumido bien lo que hacemos y que le haya parecido interesante. Gracias, Paulina. Muy interesante descubrir esta forma, ¿no? que tiene. No escucho, o estoy yo, perdón, estaba ¿me escucharon? ¿Me ¿Sí se escuchan? escucha? Sí, ¿me escucharon bien? No sé, parece que estaba como Sí, en... sí escuchamos bien. No, muchísimas gracias para presentarnos, digamos, esta institución, ¿no? Y todo el trabajo que están desarrollando, ¿no? Y creo que hay unos puntos muy interesantes, ¿no? Que me gustaría como un poco preguntarte, ¿no? Porque cuando presentaste, ¿no? Los diferentes proyectos, ¿no? Ah, por lo que yo pude entender, ¿no? Hay como una parte muy importante que es esta parte como de la familia o de los grupos de familias, ¿no? Que de una cierta forma son estos nuevos habitantes que desde un momento inicial como que se involucran, ¿no? O se están involucrados, ¿no? En este proceso, digamos, para obtener una vivienda y por lo tanto se relacionan con ustedes, ¿no? Al final hay este tema que a través de ustedes se consigue un constructor, se puede desarrollar un buen proyecto, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que esta parte, por ejemplo, de involucrar a los futuros habitantes es muy importante y me gustaría también rescatar lo que tú comentabas, ¿no? Que al final no es la institución que decide dónde la gente va a vivir, sino más bien que las personas como proponen, ¿no? A mí me gustaría vivir en este barrio. ¿Por qué? Porque toda la vida que vivo aquí, porque mis amigos están acá, porque mi familia está a 3 manzanas de acá, ¿no? O otro, pues que decide de vivir de otro lado, ¿no? Y también rescataste de una cierta forma esta cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, de una cierta forma, toda una serie de valores, ¿no? Que se implementan en los proyectos. Entonces, allí a mí me salen unas curiosidades, ¿no? Un poco para ver cómo se maneja esto, porque nosotros, digamos, de una cierta forma, hemos analizado como diferentes casos, ¿no? De vivienda, de protección oficial, de vivienda de interés social, producida, ¿no? Producida por el Estado, ¿no? Y siempre en muchos proyectos que hemos analizado, hay de una cierta forma como como podríamos decir, dos faltantes, ¿no? Dos faltantes que a lo mejor podrían aportar a la vivienda. Entonces me gustaría saber qué opinas de esto como arquitecta, Paulina, y qué opinas de esto como jefa, digamos, de esta institución, ¿no? Puede ser incluso políticamente incorrecta, si quieres, Paulina. Sí, totalmente. Ah, muchas veces en los proyectos que hemos visto, ¿sí? Los proyectos podían ser interesantes, ¿no? Desde un punto de vista del modelo de la vivienda, que podía ser un modelo más o menos flexible. Por ejemplo, es interesante lo que tú comentas, ¿no? Que se tiene que pensar ese espacio determinado de la sala para que quepa una eventual tercera o cuarta o quinta cama, ¿no? Pero muchas veces en sus proyectos que hemos analizado, por ejemplo, no tenían considerado una mezcla de usos, ¿no? En el edificio, es decir, la famosa planta baja activa, ¿no? Es decir, el edificio que pueda tener un pequeño comercio, un espacio de reunión, un elemento, digamos, que no solo sirva a los futuros habitantes del conjunto, pero también que ayude a integrar este mismo conjunto con la ciudad, ¿no? Entonces, esa es mi primera, o sea, pregunta, ¿no? O sea, Sí, ¿qué se hace? Y la segunda es el tema del elevador, ¿no? Porque tú comentaste que la normativa, pues en Chile, pues permite la construcción de edificios hasta los 5 niveles sin elevador. Por un lado, de una cierta forma, yo entiendo la cuestión de estamos construyendo unos conjuntos para gente de muy bajos recursos y por lo tanto los mismos gastos de mantenimiento a lo mejor no podrían estar absorbidos por estas familias.
Pero por otro lado también, pues entendemos que vivir en un quinto nivel o en un cuarto nivel, a mí se me haría pesado incluso en un primer nivel sin elevador, a lo mejor pues es algo, pero es lo difícil, ¿no? Pues una mamá, un papá con los niños y sube la carriola y sube los niños, los bebés, y a lo mejor la abuela o la persona que te viene a visitar, que tiene, porque a lo mejor ya está mayor o que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, estos dos temas, digamos, ¿cómo ustedes lo tratan o intentan implementarlos o normativamente no se pueden implementar? Ya, mira, con respecto al tema del comercio, un tema súper interesante que se ha planteado en varias oportunidades y además que yo llegué muy con el tema presente de Barcelona, que siempre veíamos que los primeros pisos se rescataban las viviendas dotacionales y etcétera, lo que se ha analizado durante la historia de la arquitectura casi allá. Y efectivamente, en estos proyectos, que son proyectos más pequeños, es muy difícil porque no, esto no es una alianza público-privada, esto es netamente estatal. Y al final el Estado tampoco se queda con nada, el Estado entrega la vivienda completa a la familia. Aquí el Estado invierte y te entrega la casa, y después el propietario son las familias, ¿ya? No es como que yo me quedo como parte, como Estado de una parte. Pero sí empezó a analizarse este tema y actualmente existen los planes urbanos habitacionales que se están implementando en el metropolitano de Santiago, que son proyectos ya de más extensión y efectivamente se están dejando espacios para desarrollar los comercios, para vincular la ciudad más con los proyectos habitacionales, no solamente construir casas, 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 casas y no entregar también, no sé, servicios básicos como colegios, jardines infantiles, no sé, otro tipo de dotaciones que son necesarias para la ciudad y cuando uno hace ciudad. Y eso se está considerando hoy día en todos los planes maestros que se están implementando. Yo te estoy hablando de una parte de la política habitacional muy pequeña, que es la que se desarrolla a través del Estado, que son proyectos críticos, pero en general hoy día la política se está abordando a través de estos planes maestros, que son extensiones de terrenos que está comprando el Serviu, se hacen estos planos maestros, se entregan a los privados y se están ya dejando estos espacios porque es algo que se está considerando hoy día, ya en general en la política. Efectivamente, los proyectos nuestros, que son proyectos más pequeños, que son proyectos a lo mejor más otro tipo de problemática, lo hemos conversado, sí, pero no lo hemos aún podido calzar con la normativa vigente. Yo creo que ese es un tema que, pero sí se ha conversado harto, creo que es un tema que hay que desarrollarlo y que efectivamente esperamos que la normativa cambie. ¿Por qué? Porque algo también que está pasando en Chile, no sé si ustedes saben que hace poco asumió un nuevo presidente, Gabriel Boric, y Gabriel y su política de vivienda está enfocada hacia que el Estado construya más proyectos habitacionales. Entonces quiere potenciar mucho más lo que hacemos nosotros, que somos un pequeño equipo, ya como Estado, como más importante. Y significa desarrollar ya a otro nivel y poder efectivamente desarrollar este tipo de cosas como dotaciones, proyectos que entreguen más valores a la ciudad. ¿Ya? Así que yo tengo como la esperanza de que eso sea un buen aporte y que cambie, porque efectivamente creo que es una deficiencia aún de los proyectos que estamos desarrollando, efectivamente. Pero sí, en los planes urbanos, que son estos proyectos más grandes, sí se están desarrollando y se están contemplando. ¿Ya? Que no son los que hacemos nosotros, pero sí los que se están desarrollando a niveles más importantes en el Estado. Y con respecto al elevador, totalmente de acuerdo, es algo que siempre lo hemos planteado, la asistente social de mi equipo está constantemente también repitiéndolo. Importante decirles y volver a reiterarles que nosotros como Serviu somos los ejecutores de la política habitacional. Yo no puedo modificar la norma que me entrega el ministerio. Me encantaría, pero es una lucha eterna que tenemos con el ministerio. El ministerio me entrega alineamientos, un decreto y me dice, tú construye de acuerdo a esto. Oye, pero yo quiero esto. No, tú tienes que cuadrarte en esto, obviamente con lo mejor y tratar de innovar con todo lo que puedas, pero no puedes salirte de estos márgenes que entrega la política. Entonces, efectivamente nosotros vemos que
las familias, porque ¿qué hacemos hoy día? ¿Qué se hace cuando se hacen los diagnósticos de las familias que van a habitar estos proyectos habitacionales? Claramente se escogen a las familias de una edad mayor, que escojan los primeros pisos, se le adecúa la vivienda a aquellas personas que tienen problemas de movilidad, se está estableciendo la accesibilidad universal en todos nuestros proyectos habitacionales hasta los primeros pisos, pero efectivamente el segundo hasta el quinto, ¿qué pasa? Y va a empezar a pasar los años y esa persona que vive en el quinto, que tenía 20 años, en 40 años más va a tener 60 y no va a poder subir esa escalera. Y efectivamente ahí es donde nos vamos a encontrar con otro problema social, y eso lo tenemos súper levantado y súper como un tema de lo que está ocurriendo. Pero efectivamente es un tema que, claro, se tiene que revisar bien en la normativa, que hay una deficiencia en lo que existe actualmente, de cómo vamos a poder, porque yo creo que lo más probable es que va a llegar un momento, que es lo que ha pasado con otros proyectos más antiguos, que van a empezar a aparecer soluciones anexas, ¿cachai?, al proyecto original, para poder implementar, como antiguamente nunca se habló de accesibilidad universal, ¿cachai? Entonces ahora sí se construye con accesibilidad universal. Es como antiguamente nunca se habló de inclusión, hoy día es ya un tema ya no de vivienda, pero de temas que se están planteando en la sociedad. Entonces claramente también el tema de construir proyectos sin accesibilidad hasta el quinto piso, totalmente de acuerdo. Ahora, no tengo otra opción cuando tengo proyectos de terrenos súper acotados, donde hay familias que tienen una necesidad habitacional y donde ellas necesitan la casa, ¿cachai? Efectivamente va a ser un problema futuro, pero tenemos que tratar de solucionarlo. Nosotros ya estamos planteando algunos proyectos que ahora que se vienen en cartera, de poder efectivamente poder colocar ascensores, pero hacer un trabajo súper importante también, porque no sé si trabajar con familias de campamento que han vivido toda la vida en terrenos sin pagar arriendo, luz, agua, pasarle una vivienda que no tienen que pagar gastos comunes, luz, agua, y más encima mantener un ascensor que tiene una normativa súper específica, súper complejo también, ¿cachai? Entonces como que es un tema que es de política de política de Estado, más allá de lo que uno quiera hacer, es como claramente sentarse a ver la política de Estado y decir, oye, ¿cómo solucionamos este conflicto, este problema? Otra curiosidad, Paulina, antes de preguntar si alguien tiene preguntas. Ah, en vuestras intervenciones, ¿cómo se elige el tipo de, pues, de estructura, de material? O sea, para que esté siempre dentro de un determinado costo, ¿no? Se usa el concreto, se usa el acero, se usa el block, ¿no? ¿Cómo escogen, digamos, los sistemas constructivos y cómo esos sistemas constructivos al final influyen o no en la flexibilidad de los espacios interiores, ¿no? Tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Al tema que vimos, ¿no? Pues, la familia crece o puedes quitar un muro, ¿no? Pues, o porque el muro es un muro ligero, ¿no? O el muro no lo puedes Sí. quitar porque es parte de la estructura. En general, los proyectos que son en altura son mucho más difíciles en flexibilidad, en nuestros proyectos por lo menos, ¿ya? Lo que hemos tratado de hacer, bueno, en general los proyectos en altura son de hormigón armado en Chile, muy poca albañilería por temas sísmica. Acá en Chile no se construye mucho en albañilería en altura, y no se construye casi nada porque la norma sísmica no te lo permite. Ferradura y hormigón es la estructura que predomina en general, y con los interiores tabiques, ya de liviano. Y esos tabiques son los que nos permiten más flexibilidad, porque todo el envoltorio en el fondo es parte de una estructura más maciza y que tampoco te permite la normativa después ampliar un departamento. Entonces se establece como este envolvente, y en el interior donde desarrollamos esta tipología de viviendas, que no sé si lo mostré en los proyectos, pero en general lo que hacemos es que, por ejemplo, la cocina, mucha gente le gusta americana y otros le gusta cerrada, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es un tabique a la mitad. Entonces, o tú puedes continuarlo, porque esto se entrega como obra gruesa habitable, las familias pues terminan más la vivienda, o lo puedes terminar, o lo puedes sacar completamente y dejar la cocina americana. Tratamos de que el tercer dormitorio esté hacia el estar comedor a través de un tabique también, cosa de que si son familias más pequeñas puedan sacar ese tabique y poder ampliar. En ese tema es lo que estamos tratando de trabajar, la flexibilidad, de que a lo mejor de 2 dormitorios de 3 pasar a 2, de poder a lo mejor sí poner un tabique más en el espacio del estar comedor y efectivamente hacer el cuarto dormitorio en lo que es departamento.
Y en las casas es mucho más flexible y tenéis muchas más posibilidades, porque tenéis más espacio. En el proyecto, por ejemplo, en Vespucio Norte, que no, justo ese no puse la planta, pero voy a tratar de mostrárselo. Eh, voy a ver si aparece. En estas viviendas que están aquí, son dos viviendas que están pareadas solamente por la escalera, ¿ya? Que ese es un tema súper interesante porque muchas veces solamente con hacer pequeños detalles de parear en la escalera hace que los dormitorios, no estar pareados con el del vecino, sean mucho más independientes. Y este proyecto también tiene mucha más flexibilidad, que creo que no puse la planta. Acá, por ejemplo, se trabajó... no, este no es del, este efectivamente no por un tema normativo, pero otro, tampoco lo puse. Pero efectivamente se pueden sacar los tabiques y tratamos de trabajar en eso. Eso con respecto, y la materialidad está establecida tenemos un marco por ejemplo, yo te voy a contar que quisimos innovar en materiales, no sé, más innovadores y efectivamente tienen que pasar por procesos del Ministerio de Aprobación. No es como la vivienda privada, que podéis construir con lo que queráis. Acá todo el material que tú quieras construir en la vivienda social sin deuda tiene que pasar por un estándar y por revisiones y por 1000 ensayos, y entonces como que casi como que escogemos los materiales que están aprobados y esos son los que trabajamos. En general, hoy día lo que se está trabajando en la vivienda es hormigón. O sea, estamos trabajando los primeros pisos hormigón y segundos pisos estructura más liviana con revestimientos de EIP. Me gustaría preguntarle aquí a los participantes si tienen alguna pregunta o aportación, porque creo que es muy interesante. La vez pasada vimos esta política como de Tlajomulco aquí en México, hoy hemos volado hasta Chile, entonces no sé si tienen alguna duda, alguna aportación que quieran hacer. Jesús, por favor. Gracias, Paulina, por la información que nos diste el día de hoy. Yo tengo varias preguntas. La primera de ellas es si, o sea, porque veo que todos estos proyectos se desarrollan en terrenos sin construir, ¿no? Desde cero se construye todo. Dentro del MINBU, ¿hay como algún programa o alguna política como enfocada en edificios subutilizados en la ciudad? O sea, que tal vez sean, o sea, que exista como una reconversión de uso y entonces edificios que anteriormente eran oficinas o algo más se conviertan en vivienda. Mira, lo que existe actualmente, bueno, es el equipo de regeneración urbana, que es un equipo aparte, y ellos trabajan más que a lo mejor de buscar edificios que tengan otro destino, son mejorar edificios que tienen mala calidad, ya sea botándolos completamente, eliminándolos, así sacando, hacer totalmente nuevo el proyecto, o rescatando y mejorándolo a través de sistemas, revestimientos mejores, calidad energética, eficiencia, encubierta, ¿ya? El Estado, el Servio también, o sea, el Estado, el Ministerio de Vivienda tiene un subsidio que se llama mejoramiento de la vivienda, que son subsidios que se entregan a aquellas personas que tienen una casa y que están deterioradas, ¿ya? Para mejorarlas. Y tú puedes postular, por ejemplo, a pinturas, techumbre, o ampliación, o espacios comunes, o que existen todas esas políticas habitacionales. O sea, existe una amplia gama de subsidios del Estado. Lo que estamos enfocados acá es más que nada a las vulnerables, como les decía, a las familias sin deuda, pero existen otro tipo de subsidios que son para mejorar lo existente ahora. Lo que no existe claramente a lo mejor es como reacondicionar un edificio que tenga un destino X para vivienda. Creo que existió un caso, pero no es algo común, no es como un subsidio que debe estar muy establecido como algo como norma. ¿Ya? Pero sí existen subsidios para mejora de vivienda o para regenerar vivienda que existen, que están en malas condiciones.
Y otra cosa, ¿qué pasa hoy en día con el tema del centro histórico en Santiago, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de irme de intercambio para allá hace ya muchos años, tuve un semestre y justo pues estaba este tema de que el centro histórico pues en la noche ni te vayas a meter, ¿no? Porque no sabes si sales vivo de ahí. O sea, había como esta idea, o al menos entre nosotros extranjeros, de que el centro era muy inseguro, ¿no? No sé, Sí, o sea, si también en materia de vivienda hay como eh, algún esfuerzo como por repoblar el centro sí. de Santiago, o qué pasa hoy en día por allá. Mira, existe un subsidio también que es de regeneración urbana, renovación urbana que se llama, ¿ya? Que son subsidios que se entregan para construcción de proyectos que son más destinados a la clase media, para comprar departamentos o unidades habitacionales en lugares centrales. Efectivamente, yo creo que en una época Santiago, no sé hace cuántos años viniste, pero efectivamente está como más deteriorado. Actualmente el centro está full potenciado, una porque ha llegado mucho migrante que está viviendo en el centro de la capital, en el centro de Santiago. Entonces se ha construido mucho edificio, edificios privados claramente, no estoy hablando de la vivienda social, sino que edificios de más un sector medio, clase media, con acceso a través de crédito hipotecario, lo que ha hecho los proyectos asociados a familias vulnerables sin deuda son pequeños condominios, terrenos muy chiquititos que se han hecho algunas intervenciones como micro, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre, que lo nombré en un momento. Bueno, pues son pequeños condominios chiquititos, no más de 20 casas o 15 casas en unos terrenos específicos. Pero en general el centro de Santiago ya está siendo súper construido, pero por las privadas. Y no sé si viniste, pero hubo una inmobiliaria que construyó casi todo Santiago con unas moles gigantes, porque también acá se aprovecharon mucho de que no había normativa para construir en un momento. Santiago, Estación Central, comunas como bien centrales que se construyó muy mal, guetos verticales, que actualmente ya se están tratando de eliminar y existen mucho más normativas, pero sí el centro de Santiago ya está mucho más poblado, que antiguamente estaba mucho más abandonado. Y eso también gracias a que han llegado muchos migrantes a vivir al centro de la capital. Sí, o sea, yo estuve por allá en el 2011 y justo pasaba esto que decías tú, o sea, que había como muchos proyectos de vivienda en altura que eran como muy genéricos, ¿no? Todos como muy Sí. iguales y que al final era muy caro también acceder a esas viviendas, ¿no? Tan solo Hoy el día tema el centro Santiago está súper de... caro, sí, está súper, cambió desde 2010, ahora es otra cosa acceder a, yo antiguamente decía, no, yo no me voy a vivir acá en el centro, era como fome, no sé, no entiendo la palabra fome, pero como que no era atrayente vivir ahí. Hoy día, o sea, no haberme comprado un departamento en esa época, porque hoy día no podría estar, pero subió la plusvalía, subió todo, se están poblando mucho más el centro de la capital. Eh, y por eso también, y sí, la inseguridad siempre va a existir, yo creo que en todas las capitales, pero no es tan terrible el centro como otras comunas más periféricas de Santiago, creo yo. También. Super, muchas gracias. ¿Alguien más? Katia. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Tengo una duda, ¿este subsidio siempre ha existido ahí en Chile o hubo como alguna petición por parte de la población para que llegara o algún presidente o alguien lo estableció? Sí, mira, la política habitacional chilena, bueno, sufrió una cantidad de modificaciones durante su historia, existió una figura con Salvador Allende, luego existió una forma de hacer las viviendas en la época de la dictadura en Chile, y que en general como que Chile siempre ha tenido como la vivienda ha sido como el reflejo de los gobiernos como de turno, ¿ya? Pero en el año 2007, creo que fue en el 2007, si no mal no recuerdo, se establece la política habitacional que actualmente está rigiendo, que fue con término de Lago, presidente Lago, principio de Michelle Bachelet, ¿ya? Que se establece la política habitacional con el subsidio habitacional sin deuda. Eso parte ahí. Yo creo que fue Bachelet, sí. Y de hecho fue justo cuando yo entré al Servio. Yo entré al Servio muy chica.
hace 15 años atrás, estaba recién titulada, y mi pega era capacitar a las familias sobre este nuevo subsidio que estaba saliendo, que era sin deuda, que eran con empresas privadas, porque antiguamente lo que hacía el Estado era, yo encuentro un terreno grande en una zona periférica, construyo 1000 viviendas, las familias postulaban en el Servio y se le asignaban. Señora, a usted le tocó la casa en tal lugar, ¿ya? Entonces esta política habitacional viene a cambiar todo eso y a decir, las familias se van a agrupar. Primero, lo más importante, tienen que ser un comité, tienen que elegir dónde quieren vivir y les vamos a desarrollar el proyecto en el lugar donde viven. No las vamos a mandar a otras regiones o otras comunas. Y eso se implementó con este primer, que se llamó el 174, que fue el primer reglamento. Y después ha ido cambiando de número y hoy día está eligiendo el 49. Pero no tiene más de 15 años. Y la verdad es que obviamente no existió, ha ido mejorando considerablemente la solución habitacional, con lo que se entregaba en el 2010 a lo que se entrega hoy día, claramente mucho mejor, pero también nos falta mucho todavía. Yo creo que, bueno, todos los países estamos en eso, de hacer proyectos más sustentables, que piensen en la población, en la integración, que piensen en perspectiva de género, que piensen efectivamente que en la vejez, ¿cachai? En lo que me pregunta Graciano, todas esas cosas están todavía en deuda, pero creo que para allá va y que cada vez que pasa el tiempo van accediendo más subsidios para mejorar este tipo de cosas que están deficientes. Sí, no, sí está súper bien porque justo lo que les pasaba antes de que los mandaban lejísimos es lo que pasa aquí en México, ¿no? Y no se les pregunta ni siquiera cómo quieres que sea tu vivienda, entonces creo que eso es bastante interesante. Igual lo de la perspectiva de género se me hizo muy interesante porque sí me ha pasado mucho de que voy por unas escaleras o de la nada meten como un piso de cristal en algún lugar, o igual el tipo de piso que ponen unas piedritas que una persona en andaderas o pone el cochecito del niño y eso van como haciendo más difícil el camino. Sí, es que eso es lo interesante también y de la arquitectura, de ver más allá de lo que uno cree, porque uno dice, oh, esto se ve súper lindo, esta escalera así como volando casi, y de repente veis que la señora que vive, no sé, dice, oye, yo no quiero subir esa escalera, me da vergüenza, y empiezan a aparecer este tipo de cosas, y es lo bueno de la participación ciudadana, porque te vas dando cuenta de que, o no sé, igual nos pasa con los colores, yo le propongo colores como súper lindos, así como arquitectónicos, o capaz me ojalá todo blanco, y te aparecen con el damasco, el colores así, pero es que a la gente le gusta eso y al final no dice, ya, ok, si al final ellos van a vivir y son los partícipes, qué bueno que se sientan también partícipes hasta del color que eligen su proyecto, así que son bonitos procesos, yo me siento como bien afortunada de poder estar en esto. Falta mucho todavía y ojalá poder seguir entregando con este tipo de cosas, por ejemplo, estas conversaciones que sean acá, llevarlas también después a mi jefatura y explicar, oye, tenemos que seguir avanzando sobre en este tema del 5º piso sin ascensor, ¿cachai? Es la gracia también de poder hacer conversación y tema sobre la vivienda, de los procesos. ¿Alguien más? Bueno, iba a preguntar sobre si la norma que nos mostraste, no recuerdo cómo se llama, piloto, creo que así estaba, pero el DS49, la normatividad, ahí había como los espacios de cada cosa, que cada espacio, cada utilidad, los metros cuadrados que debe tener, no, iba a preguntar eso, pero bueno, veo que vienen de varios problemas y la normatividad les ha ayudado. Aquí por ejemplo, o no sé qué piensas, porque aquí, por ejemplo, bueno, las normas técnicas complementarias marca como el 1.40 mínimo a la logia, creo que al cuarto de lavado. Y entonces aquí se hace mucha trampa porque no ponen el 1.40, sino lo ponen abierto, ya después en obra le ponen una cancelería y eso. También vi muchos coches, no sé si en estas 70 familias cada uno tenía su lugar de coche, o sea, o cuál es la proporción, Sí, mira, esto es súper interesante porque el tema de los estacionamientos es un temazo en todos los proyectos habitacionales, porque efectivamente, primero partamos de la base, que esto es para gente
vulnerable y supuestamente no tiene auto, pero no es la realidad, porque no necesariamente el ser vulnerable no tiene vehículo. Hoy día las prioridades de la gente es a lo mejor comprar un auto para incluso trabajarlo de Uber, porque hoy día te da la posibilidad de poder vivir. La normativa chilena para condominios son 2 por 1, o sea, yo de 50 departamentos tengo que tener 25 estacionamientos, más 2 de discapacitados, más 3 de visita. Eso es como lo que me establece la norma, ¿ya? Eso es cuando son viviendas que se acogen al 618 de la ley. Esto es como ya entrar en el resquicio súper legal, ya como que de la normativa, de los reglamentos, de la ordenanza general, del urbanismo, que ya no algo del ministerio, sino que a nivel nacional para todas las construcciones, y no del reglamento nuestro. Pero existe la vivienda económica, ¿cachai? O sea, como que existe un resquicio que nosotros encontramos, por ejemplo, ese proyecto chiquitito que vieron, que se dan 30 casas, yo no puedo meter 15 departamentos, estacionamientos, imposible, no podía meter. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Nos acogimos a vivienda económica, no a vivienda social, que establece otro temas la normativa chilena con respecto a eso. Entonces ahí te vas buscando el resquicio legal que te permite construir un estacionamiento cada 6 unidades. Entonces si tenéis 30 podéis construir 4, ¿cachai? Entonces como que cada proyecto, pues, digo, es único y tú vas acogiendo la norma que te convenga mucho más. En general, los proyectos privados siempre van a tratar de construir la menor cantidad de estacionamiento y se acogen a esta vivienda económica. Nosotros tratamos de hacerlo más vivienda social, que además le permite a la familia después no tener que pagar otros temas sociales que te permiten acceder a la vivienda social. Pero cuando no es factible, sí nos acogemos a la vivienda económica y le explicamos a la gente, y esto todo a través también siempre de la conversación en todo el proceso de diseño con ellos. Pero sí, eso es en general. Los proyectos son 2 por 1 estacionamiento y en el caso específico se acoge vivienda económica y eso menos estacionamiento. Y en algunos proyectos que ahora estamos desarrollando uno que tiene una muy mala calidad de suelo, vamos a hacer estacionamiento subterráneo. Ahí vamos a hacer nuestro primer piloto en estacionamiento subterráneo, ya como un proyecto más privado, o los proyectos privados acá. Ahí después se lo mando a Graciano para que se lo muestre. Paulina, una pregunta. Hemos visto cómo es muy importante dentro de los procesos que ustedes, digamos, desarrollan, ¿no? La presencia, ¿no? de los habitantes desde el principio, ¿no? Los habitantes se reúnen, los habitantes son como la base, ¿no? La cimentación de una cierta forma de proyecto. Entonces me gustaría preguntar dos temas. El primer tema es cuánto los habitantes entran dentro del diseño de la vivienda. Es decir, si entran simplemente desde el punto de vista del color, de los acabados, etcétera, o si entran ya para poder decidir de una cierta forma o poder guiar, ¿no? Como el diseño de los espacios interiores. Y por otro lado, el segundo punto que creo que podría ser interesante desarrollar es si ustedes, una vez que entregan la vivienda, pues que esos conjuntos ya están habitados, han pensado o ya han desarrollado una intervención, ¿no? de estudio, un diagnóstico de postocupación, ¿no? O sea, para ver realmente, pues, ok, hicimos la vivienda con los habitantes, la construimos respetando la normativa, la construimos respetando toda una serie de parámetros, pero después de un año vamos a ver, pues, si al final las necesidades de las familias pues han tenido que modificar las viviendas, pues si están contentos donde viven, cómo viven, etcétera, ¿no? A lo mejor también porque este diagnóstico podría ayudar, o a lo mejor ya ayuda, ¿no? Para tener más informaciones pues para los futuros proyectos. Sí, ya, voy a partir por la primera pregunta, que los habitantes cuando entran. La familia en general, y esto es porque ya es como cultura en Chile, ya se sabe cómo se postulan los proyectos habitacionales, como no, a lo mejor hace 15 años cuando partió esto, yo iba a capacitar a la gente para explicarle, esto ya es parte como del ADN de la gente. Entonces sabe que se tiene que agrupar, y buscan terreno, llegan al Servio, existe un equipo de primera línea en Servio que se llaman los ejecutivos proyectos, en cada región existe, que van acompañando a la familia en todo el proceso, buscan la entidad, y en el caso que seamos nosotros el Servio, ahí nos traspasan a nosotros el proyecto habitacional. ¿Y cómo se parte? Nosotros, ¿cómo partimos con la familia llega a un terreno? Nosotros empezamos ya, miren, estos son los proyectos que tenemos en cartera.
primero pedimos obviamente los certificados de informe de los terrenos y vemos qué es lo que podemos construir, y las cabidas, etcétera. La mayoría de la gente siempre quiere casa, pero hay que ser bien claro, o sea, la normativa no te permite aquí baja densidad, necesitamos aumentar las densidades de acuerdo a la normativa, y le planteamos a la gente primero la base: mira, este es el marco donde nos podemos mover. La normativa nos permite construir hasta 50, por ejemplo, departamentos, máximo por normativa, por densidades, mínimo 30, pero creemos que como estos son subsidios, tenemos que tratar de rentabilizar lo más posible el terreno, y para también poder otorgar la mayor cantidad de soluciones habitacionales, siempre en el marco que las densidades no sean muy altas, y nosotros no desarrollamos proyectos muy densificados. Entonces ahí empieza la familia: ok, ya, miren, estos son los tipos de tipologías que tenemos, y esto va todo acompañado de un plan de acompañamiento social, que eso es lo importante, porque aquí no es solamente arquitectos, ni ingenieros, ni constructores, ni nada, acá vamos asociados con asistentes sociales desde el minuto 1. La asistente social hace reuniones, o sea, esto se paga, todo este acompañamiento, el diseño, todo lo que hace una entidad patrocinante no es parte del costo de construcción de la vivienda, estos son pagos que se le hacen a la empresa, ¿ya? Por estos servicios, tanto técnicos, legales y sociales, ¿ya? Se llama la asistencia técnica. Entonces, tienen que preparar un plan de acompañamiento. Primero el diagnóstico, que es el conversar con las familias, cuántas familias son, que son hombres, mujeres, cuáles son las características, si hay discapacitados, no hay discapacitados, qué tipo de viviendas tenemos que construir. Luego que se hace este diagnóstico, llega el arquitecto, hace propuesta a las familias, y le dice: ya, miren, estas son las propuestas, y las familias votan. Y después que las familias ya votan algo, se le hace una propuesta ya mucho más avanzada, obviamente en el marco de la normativa, con calzado, porque ellos no conocen la normativa, y se les presentan los proyectos de acuerdo a lo que se recogió, y ellos votan si sí estamos de acuerdo. En general nunca siempre están de acuerdo, ¿caché? Porque como que es raro que no estén de acuerdo, pero sí ellos, y tiene que haber un acta donde yo ingreso que las familias están de acuerdo con el proyecto técnico, y conocen y firman y todo el proceso. ¿Ya? Y eso después ocurre también en el desarrollo del proyecto, que el asistente social se llama el plan de acompañamiento social. Primero es hacerlo, después implementarlo. Y eso hasta ya la ejecución, entrega a la vivienda y escrituración. Luego, nosotros como entidad patrocinante llegamos hasta la escrituración, pero el Estado contrata una empresa externa que también le paga para hacer la intervención post a las familias. Porque no es solamente, incluso más, está viviendo técnicamente, o sea, como por la solución habitacional, sino porque son familias que vienen muchas veces de campamentos, que vienen a otra realidad, ¿cachai? O porque, no sé, pues juntar a familias que eran allegadas, que vivían con sus papás, con sus abuelos, a ser más independientes, también es una nueva forma de vivir. Y eso se llama la posocupación, que es un estudio de posocupación que se les paga a empresa externa al servicio, que tiene que desarrollar todo este proceso y que tiene que acompañar incluso a las familias durante un año posterior a la entrega de las viviendas, para ver todo cómo cómo ha sido implementado el mismo sistema social que se diseñó en el comienzo, y cómo se ejecutó y cómo las familias están viviendo, ¿ya? Y nosotros además participamos, estamos en la postventa hasta el final, y obviamente que los seguros y todo lo que corresponde, pero en general sí se ve. Sí, a lo mejor ya a un nivel, como por ejemplo lo que hicimos nosotros en Barcelona, de ir a hacer un análisis ya más específico a lo mejor del habitar en la misma unidad habitacional, no es tan específico, pero sí de cómo la gente vive en el conjunto habitacional. No sé si me doy a entender, ¿cachai? Eso existe y es parte de la normativa y de lo que se paga a estas consultorías externas para hacer la posocupación, los informes de posocupación. Esto es porque efectivamente esto no es tan nuevo. Y esto es lo que va en la política, que va evolucionando en el fondo, porque claramente esto al principio no existía, pero empezó a pasar los años y se empezó a dar cuenta que nosotros entregábamos y la gente quedaba hacia al libre albedrío, quedaba la embarrada en los conjuntos. Entonces existen estas etapas ya de reuniones, de preocupación, de cómo están viviendo, etc. Gracias, Paulina. Si nos das 2 minutos más, la última pregunta de Jesús. Sí, obvio, no hay problema. Perdón, la última, o sea, un poco complementando a lo que estabas diciendo. Entonces, para que estos programas puedan funcionar, dependen primero de que un grupo de gente se ponga de acuerdo para pedir como el subsidio,
o yo, por ejemplo, si yo quiero acceder a una vivienda a partir de este subsidio de deuda cero, o sea, ¿qué tan fácil o difícil es para mí como individuo acceder como a una vivienda y entrar como a uno de estos grupos pues, de gente que va a vivir junta? Y mira, ¿cómo se organiza esto? Primero, en Chile existe el Ministerio de Desarrollo Social, que es un ministerio que no es el de vivienda, sino que es de social, que en el fondo aplica una ficha a cada una de las familias de Chile. O sea, que si tú quieres ser encuestado, claramente. Y le aplican una ficha que antiguamente era como, tiene tele, tiene refrigerador, y obviamente ya eso se modificó porque se dieron cuenta que tener una tele, tener un microondas no es una familia no vulnerable, sino que ya habla sobre el nivel de cómo está de allegado, si tiene servicios básicos, el nivel de educación, todo eso, y le da un puntaje a la familia y la vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces, las personas que pueden acceder a este subsidio, primero, son familias que tienen que estar dentro del 40% más vulnerables del país. Por ejemplo, si son 100 familias, 70% tienen que tener del primer quintil, que se llama el primer tramo, que son nuestros 40%, y pueden llegar hasta el 70, 30 familias, ¿ya? Son porcentajes. Entonces se agrupan. Y generalmente en los municipios las familias se forman estos comités que tienen que ir a inscribirse a los municipios y con personalidad jurídica, y es todo un tema, si no llegaría a decir, oh, se tienen que constituir como comité de vivienda y tienen que tener una libreta de ahorro para la vivienda. ¿Ya? En un banco abren una libreta con el ahorro, que en el fondo eso va a ser lo que ellos van a aportar para su vivienda, que son estas 10 UF, ¿ya? Que pueden irse incrementando si ponen más ahorro, el Estado los premia además con más ahorro, y ahí las viviendas también tienen mejor terminación, etc. Y se agrupan y llegan, por ejemplo, ya, la municipalidad dice, ya, son 100 familias, y vieron un terreno, y llega una señora y dice, yo vi un terreno en tal lugar, y van, y cuando son privados hablan con los propietarios, firman promesa de compraventa y llegan al Servio. Y nosotros como Servio, no como EP, estoy hablando como Servio en general, analiza los terrenos y dice si efectivamente el terreno cumple y está dentro de los rangos de precio que yo puedo pagar, porque tampoco va a ser unas tasaciones, no llegar y cobrar lo que quiera. Y se pagan los terrenos, o los compra el Estado, o las familias postulan con terrenos de ellos, como que hay varias posibilidades. Pero en el fondo lo más importante siempre es como la agrupación y la participación. Ojo, que también hay familias que no hacen eso, y que dicen, yo quiero postular sola, y quiero comprarme una casa usada. O sea, proyectos habitacionales que gente que está vendiendo, yo también te puedo dar un subsidio. O sea, la política habitacional chilena da para todo, de verdad. Así, usted no quiere esperar 4 años que le construyan, no quiere irse a vivir, la vecina le quiere vender una casa, ya, ok, yo te doy un subsidio, usted también pone el mismo ahorro bajo, también vulnerable, su ahorro, un subsidio, y usted compra esa vivienda. Y eso es como lo más rápido que hay, pero claramente es más difícil encontrar hoy día vivienda usada, porque es muy poco, no hay tanto stock de viviendas en ese monto de que se entrega por subsidio. Lo que hacen en general las familias a veces es como que llegan a acuerdos extraoficiales, que no sé, pues, pagan menos o lo que vale el subsidio, pero por atrás le pasan más plata porque claramente las viviendas son más caras, ese también es un tema. En una época todas las viviendas subieron al precio máximo del subsidio para cobrar todo el subsidio, entonces aquí también hay temas que se han ido controlando, pero en general siempre parte de la organización. Yo no podría postular claramente a este tipo de subsidio porque no me daría el puntaje, porque soy profesional, porque no soy el perfil, pero quizá un subsidio de clase media donde ahí me lo complementan con un subsidio, con un crédito hipotecario, otro tipo de vivienda. Pero esta es solamente para las familias más vulnerables y tienen que estar agrupados a través de comités. Ojo, y no pueden postular sola, no es que tú seas una persona sola y quieres postular, es para familias. Eso también es un tema importante. Pueden postular solo familias si son discapacitados, tienen ciertas características, pero muy pocas en general son para familias. Muchas gracias. Espero haberte respondido, es que igual es tanta información de repente que... Muchas gracias. Y aquí me sale la última pregunta, Paulina. ¿Y si eres una persona sola, qué haces? Postular a un subsidio con crédito. ¿Pero puedes entrar dentro de sus programas o no? Puedes, es que al de
de clase vulnerable, el DC49 es muy difícil, porque son para familias, ya para familias, núcleos familiares, puede ser una persona con un hijo, puede ser yo con carga, tiene que tener una carga, y dentro de su ficha tiene que, no puede ser una persona unifamiliar. Unifamiliar pueden ser personas discapacitadas, que estén en un informe específico, son, no recuerdo ahora, pero son como súper claras las personas que pueden postular solas. Pero, por ejemplo, si yo tengo a cargo a mi mamá, ella puede estar como mi carga y yo puedo postular. Lo que sí, este subsidio se tiene una sola vez en la vida. O sea, yo tengo un subsidio, no puedo postular nunca más a otro subsidio, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, me caso con una persona que ya tuvo el subsidio, yo no tengo posibilidad de acceder a esta posibilidad, a no ser que él se divorcie, renuncie a gananciales, quede sin marca y luego postulamos juntos. Es todo un tema legal. Pero las personas solas, en general, que le pasa a muchos amigos y que me pasó a mí también en un momento, que no sé, porque tienen que optar a viviendas ya con un crédito hipotecario y con endeuda. ¿Cachai? O sea, pueden tener un subsidio, una ayuda, pero no la ayuda de vulnerabilidad, de costo cero, porque está orientada a la familia, ¿cachai? A grupos familiares, porque son viviendas donde no hay home studio, no hay viviendas de un dormitorio, o sea, son mínimo 2, 3 dormitorios, ¿cachai? Entonces, es para grupos familiares. Qué bien que nos comentas, Paulina. Así que cuando vayamos a elegir la pareja, pues tendremos en cuenta más parámetros. Sí, y yo te puedo revisar ahí un sistema, porque eso también es otro tema. La gente toda miente, pues si no, si yo no tengo señorita, ya, pero mi pero pues te aparece con... Entonces nosotros en el ministerio tenemos un cruce con todo, registro civil, con todo, entonces aparece toda la información. No, es la primera cosa que preguntas en la primera cita. A ver, ¿tú tienes subsidio o no? Claro. Según lo que respondas, pues podemos seguir o no. Sí. Bueno, aparte de bromas, muchísimas gracias. Digo, agradezco mucho tu participación, Paulina, puesto que allí, según mis cálculos, ya es medianoche casi. Sí, son Entonces, 10 para pues, yo te agradezco mucho tu tiempo o lo que nos compartiste. La verdad que este programa en particular, pues yo lo desconocía, pero creo que tiene muchos puntos de interés. Ojalá que en los próximos mucho que cursos mejorar. que tengamos puedas seguir viniendo a contarnos pues cómo procede, digamos, ¿no? La implementación de este programa. Y hay varios temas interesantes. La política habitacional chilena de verdad tiene hoy día planes maestros, tiene varios puntos. Yo estoy tocando un área muy, muy específica de la vivienda vulnerable, lo que hacemos como en el Estado, pero hay varios temas mucho más interesantes que podríamos seguir trabajando, informando, así que yo siempre dispuesta porque... le decía a un amigo, yo no soy la más seca a lo mejor en el tema, pero llevo tantos años trabajando en el ministerio que como que ya las cosas te entran como porque es tu día a día de 15 años, ya como veis las políticas, conocí las políticas, cómo se han ido modificando, entonces, y además que estáis ahí pues, en todo el proceso, porque además yo veo como todo un proceso de un proyecto completo, desde que llega a la familia hasta que le entrego la casa y la postventa. Entonces igual es interesante y es bonito, me siento igual súper afortunada de poder estar trabajando ahí, poder aportar también con mi profesión a las familias más vulnerables también, que Bueno, tienen entonces acceso a una... cuenta ya con una próxima intervención a la próxima edición de este curso. Y lo otro que también podríamos hacer a lo mejor un día, yo les podría pasar un terreno y nos podrían diseñar una idea de proyecto. Nosotros estamos totalmente abiertos, incluso hemos hecho con algunas universidades, con alumnos, practicantes, porque el diseño es algo que de repente se le ocurre, nosotros estamos de repente tan metidos, entonces entregar a lo mejor la posibilidad de desarrollar un proyecto sería bonito, como lo hacemos nosotros mismos. Yo totalmente disponible a que se pueda hacer algo así. Así que considerémoslo, analicémoslo y veamos si es factible, porque sería algo que después se va a construir, pues entonces es como bonito. Sería una bonita propuesta. Perfecto. Muchísimas gracias, arquitecta. Gracias a ustedes. Te tomo la palabra. Gracias. Perfecto. Hasta luego, Paulina. Hasta luego. Chao, chao.